Bienvenido a Voces del Más Allá, el lugar donde los relatos más aterradores cobran vida. Aquí encontrarás historias de terror reales, relatos paranormales que te pondrán los pelos de punta. Suscríbete y atrévete a cruzar el umbral del miedo. La casa de Amityville es uno de los relatos de terror más emblemáticos del siglo XX, una historia que ha cautivado y aterrorizado a generaciones enteras. Ubicada en el número 112 de Ocean Avenue, en el tranquilo pueblo de Amityville, Nueva York, esta casa de estilo colonial holandés se convirtió en un sinónimo de lo sobrenatural tras los eventos que ocurrieron en su interior en 1974 y 1975. Todo comenzó con un crimen horrendo. En la madrugada del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., un joven de 23 años, asesinó a sangre fría a sus padres y 4 hermanos mientras dormían. Las razones de este acto espeluznante permanecieron envueltas en misterio, pero DeFeo declaró haber escuchado voces que lo incitaban a cometer los asesinatos. Este hecho marcó el inicio del oscuro legado de la casa. Un año después, la familia Lutz compró la casa a un precio reducido, ignorando o desestimando su sangriento pasado. Sin embargo, su estancia en la casa fue breve, solo 28 días. Durante ese tiempo, los Lutz aseguraron haber vivido una experiencia aterradora y paranormal que los obligó a abandonar la propiedad para siempre. George Lutz, el patriarca de la familia, describió haber sentido una extraña frialdad y un cambio en su personalidad desde el primer día. Comenzó a despertar a las 3:15 de la mañana todas las noches, la hora exacta en que se habían cometido los asesinatos de los DeFeo. Kathy Lutz, su esposa, experimentó extrañas marcas y laceraciones en su piel, mientras que los hijos de la pareja relataron haber visto figuras espectrales y haber interactuado con presencias invisibles. Uno de los episodios más impactantes narrados por la familia fue la aparición de una criatura de ojos rojos que se materializó en la ventana de una de las habitaciones. Además, la casa pareció cobrar vida propia, puertas que se cerraban de golpe, olores nauseabundos que impregnaban las habitaciones y una extraña sustancia verde que goteaba de las paredes. George Lutz también afirmó haber descubierto una pequeña habitación oculta en el sótano, pintada completamente de rojo. Aunque no estaba en los planos originales de la casa, la habitación roja, como la llamaron, desató un sentimiento de opresión y maldad en quienes se acercaban a ella. Los eventos culminaron en una noche de terror absoluto, donde la familia aseguró haber presenciado un estallido de actividad paranormal. Voces guturales resonaron por toda la casa, los muebles flotaron y un enjambre de moscas invadió la cocina, a pesar de ser pleno invierno. La familia Lutz huyó de la casa esa misma noche, dejando todas sus pertenencias atrás. Tras su huida, los Lutz buscaron la ayuda de investigadores paranormales, incluidos los famosos Ed y Lorraine Warren. Durante su investigación, los Warren declararon haber sentido una fuerte presencia demoníaca en la casa. Una de las evidencias más inquietantes que obtuvieron fue una fotografía de lo que parecía ser un niño con ojos brillantes, capturado en el segundo piso, mientras la casa estaba vacía. A pesar de la notoriedad de los eventos, muchos han cuestionado la veracidad de las historias contadas por los Lutz. Algunos vecinos y propietarios posteriores declararon no haber experimentado nada fuera de lo común en la casa. Además, Ronald DeFeo Jr., el autor de los asesinatos,
desestimó cualquier teoría sobrenatural, aunque sus propias declaraciones también fueron inconsistentes a lo largo de los años. La casa de Amityville se convirtió en un fenómeno mediático. Libros, películas y documentales han explorado los eventos que supuestamente ocurrieron allí, contribuyendo a crear una leyenda que mezcla realidad y ficción. Aunque los detalles exactos de lo sucedido siguen siendo objeto de debate, el impacto cultural de esta historia es innegable. Hoy, la casa sigue en pie, aunque con un número diferente para desviar a los curiosos. Sin embargo, su legado como uno de los lugares más embrujados de América perdura, un recordatorio de que algunos misterios pueden nunca resolverse por completo. En el caso de Amityville, lo que ocurrió en esa casa continuará siendo materia de pesadillas y especulaciones para las generaciones venideras. La llamada desde el más allá. La llamada desde el más allá es una historia que explora los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Una narración que se adentra en el misterio de cómo el dolor y el arrepentimiento pueden convertirse en puentes hacia lo desconocido. Esta es la historia de Clara, una mujer atormentada por un suceso trágico del pasado y una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Clara siempre había sido una mujer pragmática. Vivía sola en un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad, llevando una vida tranquila como escritora freelance. Pero en su interior cargaba con una culpa que la consumía: la muerte de su hermana menor, Sofía. Años atrás, una discusión trivial entre ellas había llevado a Sofía a salir de casa en medio de una tormenta, lo que terminó en un accidente automovilístico fatal. Desde entonces, Clara había aprendido a sobrellevar el dolor. Pero cada noche, al apagar las luces, los recuerdos de Sofía la asaltaban, y con ellos, el arrepentimiento por no haberse reconciliado. Era como si la sombra de su hermana la persiguiera, susurrándole desde algún lugar lejano. Todo comenzó una noche lluviosa, similar a aquella en la que Sofía había muerto. Clara estaba en su escritorio, trabajando en un artículo, cuando sonó el teléfono fijo. Era extraño, ya que pocas veces lo utilizaba y casi nadie conocía su número. Al responder, escuchó un silencio prolongado, seguido de un sonido estático. «¿Hola?», dijo intentando ocultar su nerviosismo. Al otro lado, una voz suave y familiar respondió: «¿Clara? ¿Soy yo?». Era la voz de Sofía. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. El teléfono casi se le cayó de las manos. Pensó que se trataba de una broma cruel, pero la voz, con aquel tono dulce y reconocible, era inconfundible. «Esto no puede ser», susurró Clara. «Lo siento tanto», dijo la voz de Sofía. «No debí haberme ido esa noche. Necesito que me escuches». Antes de que Clara pudiera responder, la línea se cortó. Pasó el resto de la noche intentando convencerse de que había sido una alucinación provocada por la fatiga. Pero al día siguiente, la llamada se repitió. En las noches siguientes, Clara recibió más llamadas. Cada vez, la voz de Sofía parecía más clara, más insistente. Le hablaba de cosas que solo ellas dos podían conocer: sus juegos de niñez, los secretos compartidos, incluso la última discusión que habían tenido. «Necesito tu ayuda», dijo Sofía en una de las llamadas. «Estoy atrapada». «¿Dónde estás?», preguntó Clara con la voz quebrada. «No puedo decírtelo, pero hay algo que debes encontrar. Busca en la casa de la abuela, en el ático». El ático de la casa de su abuela había estado cerrado por años. Clara recordaba que Sofía siempre había sentido una extraña fascinación por ese lugar,
aunque nunca habían encontrado nada especial allí. Pero ahora, las palabras de su hermana despertaban una curiosidad que no podía ignorar. Al día siguiente, Clara viajó a la antigua casa familiar, ahora vacía, tras la muerte de su abuela. Subió al ático, donde todo estaba cubierto de polvo y envuelto en una penumbra casi impenetrable. Después de horas buscando, encontró una caja vieja, oculta tras unas tablas sueltas. Dentro de la caja había cartas, fotos y un diario que pertenecía a Sofía. En el diario, Sofía escribía sobre cómo se sentía atrapada en sus propios miedos, su necesidad de ser entendida y su amor por Clara, a pesar de sus diferencias. También había dibujos y notas que parecían indicar que Sofía sentía una conexión con algo más allá de este mundo. Entre las páginas, Clara encontró una foto que no recordaba haber visto antes. Ambas estaban juntas, sonriendo, con el ático de fondo. Detrás de ellas, una figura borrosa parecida a una sombra se vislumbraba en la esquina. Esa noche, Clara recibió una última llamada. ¿Lo encontraste?, preguntó la voz de Sofía. Sí, respondió Clara, pero no entiendo qué significa todo esto. Quería que supieras lo mucho que te amaba. Nunca quise que nos despidiéramos así. Ahora puedo irme en paz. La voz comenzó a desvanecerse, dejando a Clara con una sensación de calma y una tristeza profunda. Era como si el puente entre ambas se hubiera cerrado para siempre. Clara nunca volvió a recibir otra llamada, pero las palabras de su hermana la acompañaron el resto de su vida. Guardó el diario y la foto como un recordatorio de que, a veces, el amor trasciende incluso la muerte. La historia de la llamada desde el más allá nos recuerda que las conexiones que formamos en vida tienen el poder de persistir, incluso cuando todo parece perdido. Y para Clara, esa llamada fue un regalo inesperado que le devolvió la paz que tanto había buscado. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún relato escalofriante. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y si te gustó este contenido, dale like y compártelo con tus amigos amantes del misterio. El eco de La Llorona. En el corazón de la Sierra de Oaxaca existe un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Nieves, conocido por su belleza natural y sus historias cargadas de misterio. A pesar de ser un lugar apacible durante el día, cuando cae la noche, sus calles se vacían. Los habitantes del pueblo siempre han evitado una antigua hacienda en ruinas a las afueras, conocida como la Casa de las Voces. Se cuenta que en ese lugar vivía María Dolores, una mujer que, según la leyenda, enloqueció tras la muerte de su hijo. Algunas noches, su llanto desesperado se mezclaba con un murmullo de palabras incomprensibles que parecían salir de las paredes de la casa. Una noche de tormenta, María Dolores desapareció, dejando atrás un eco eterno de su pena, que, dicen, todavía se escucha cuando el viento sopla desde el norte. En 2018, un grupo de estudiantes decidió investigar la leyenda como parte de un proyecto sobre mitos populares. Entre ellos estaba Sofía, una joven apasionada por los misterios del pasado, y su amigo Marco, un escéptico declarado. Los acompañaban Elena y Javier, quienes documentaban todo con cámaras y grabadoras. Llegaron al pueblo una tarde de octubre, cuando la niebla cubría los caminos y el aire tenía un leve olor a tierra mojada. Los ancianos del pueblo les advirtieron que no se acercaran a la hacienda. «Hay cosas que es mejor no despertar», dijo doña Lupita, la curandera local, mientras apretaba entre sus manos
un rosario de madera desgastada. Esa misma noche, ignorando las advertencias, los 4 jóvenes se dirigieron a la hacienda. Armados con linternas, equipos de grabación y su escepticismo, entraron al lugar. La casa estaba en ruinas, con paredes cubiertas de musgo y ventanas rotas que dejaban entrar el viento helado. La atmósfera era sofocante, como si el aire mismo cargara con siglos de dolor. Mientras revisaban las habitaciones, encontraron un diario antiguo en el que María Dolores había escrito sus pensamientos. Las páginas estaban llenas de dibujos de ojos que parecían observar desde el papel y frases como «El eco nunca me deja en paz» y «Él me llama desde el pozo». Cuando Marco leyó en voz alta una de las entradas, un golpe seco resonó en la habitación contigua. Todos se quedaron inmóviles, con el corazón latiendo a toda prisa. Elena, intentando mantener la calma, sugirió que se trataba del viento. Pero cuando revisaron la habitación, encontraron el suelo cubierto de ceniza y huellas pequeñas que parecían de un niño. En el patio trasero de la hacienda, encontraron un pozo cubierto por una losa de piedra. Sofía, guiada por una extraña sensación de urgencia, sugirió mover la losa. Marco se opuso, pero la decisión fue tomada cuando Elena y Javier comenzaron a grabar el momento. Al retirar la losa, un olor putrefacto llenó el aire. Dentro del pozo encontraron huesos humanos y, entre ellos, un pequeño juguete de madera. Fue entonces cuando escucharon el primer grito. Era un llanto desgarrador que parecía provenir desde dentro de la casa. El grupo corrió de vuelta, pero al salir, todo había cambiado. Las paredes ahora estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían formar rostros. Las puertas que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas, y los pasillos parecían extenderse infinitamente. Sofía fue la primera en ver a María Dolores. La figura de la mujer se materializó al final de uno de los pasillos, con un vestido negro rayado y los ojos hundidos en cuencas vacías. Su boca se movía, pero el sonido que salía era un eco de lamentos y gritos. «¡Devuélvelo!», susurró la figura, pero el susurro llenó el espacio como un trueno. Sofía, paralizada por el miedo, no pudo reaccionar cuando la figura avanzó hacia ella. Marco la jaló del brazo y corrieron hacia la salida, pero el eco los seguía, resonando en sus oídos y en sus mentes. Al llegar al coche, encontraron las llantas destrozadas y las puertas abiertas de par en par. Sin otra opción, corrieron hacia el pueblo, dejando atrás su equipo y sus pertenencias. Al día siguiente, regresaron al lugar con la policía, pero la hacienda estaba vacía. No había huellas, ni diario, ni juguete de madera. Sin embargo, el grupo nunca volvió a ser el mismo. Sofía comenzó a escuchar voces por las noches, murmurando desde los rincones oscuros de su habitación. Marco, el escéptico, cayó en una profunda depresión y se aisló de todos. Elena y Javier, por su parte, desaparecieron misteriosamente meses después. Los habitantes del pueblo aseguran que los estudiantes despertaron algo que nunca debió ser perturbado. Y quienes se atreven a pasar cerca de la hacienda dicen que, en las noches más silenciosas, pueden escuchar un eco de llanto mezclado con las palabras «Devuélvelo». El Callejón de las Almas. En el corazón de Guanajuato, una ciudad conocida por sus callejones angostos y su aire de misterio, existe un lugar que los habitantes evitan incluso durante el día, el Callejón de las Almas. Se dice que este rincón sombrío esconde una historia tan oscura que el simple hecho de mencionarla trae consigo un escalofrío.
Corría el año 1857, cuando el callejón albergaba una vieja casona de cantera que pertenecía a los Mendieta, una familia adinerada y respetada. Sin embargo, el lujo ocultaba un secreto macabro. Se rumoreaba que don Tomás Mendieta, el patriarca, practicaba rituales de magia negra en el sótano de su casa. Vecinos afirmaban escuchar rezos en lenguas extrañas y gritos desgarradores en las noches de luna llena. Una mañana, la familia Mendieta desapareció sin dejar rastro. La casona fue abandonada y con el tiempo cayó en ruinas. Pero el callejón empezó a adquirir una reputación inquietante. Los vecinos decían ver sombras moverse entre los escombros y oían lamentos que parecían emanar de las paredes. En 1987, un grupo de estudiantes universitarios decidieron investigar el lugar. Eran escépticos y buscaban desmentir las historias. Armados con linternas y grabadoras, entraron al callejón una noche sin luna. Uno de ellos, Mariana, describió en su diario lo que encontraron. La oscuridad era densa, como si el aire estuviera hecho de sombras. Mientras avanzábamos, sentíamos una presencia extraña. De repente, nuestras linternas parpadearon y se apagaron. Uno de mis amigos gritó con voz temblorosa que alguien nos seguía, pero cuando volteamos no había nadie. Aún así, podíamos oír los pasos. El grupo escapó despavorido, pero no todos salieron ilesos. Uno de ellos, Jaime, comenzó a comportarse de manera errática en los días posteriores. Decía que escuchaba voces susurrando su nombre y que veía figuras encapuchadas al borde de su visión. Una semana después, lo encontraron muerto en su habitación. Había escrito con su propia sangre en la pared: «Ellos vienen por mí». Con el paso de los años, el Callejón de las Almas se convirtió en un lugar prohibido. Sin embargo, los más valientes todavía se aventuran allí, buscando desentrañar el misterio. En 2015, un investigador paranormal llamado Eduardo Hernández llevó equipos modernos para captar evidencias. Durante su exploración, Eduardo grabó psicofonías escalofriantes, voces que repetían palabras como «ayúdanos» y «el pacto está roto». También capturó una fotografía donde aparecía claramente una figura encapuchada de pie en el centro del callejón. Pero lo más inquietante fue lo que vivió esa noche. Según su relato, mientras intentaba salir del callejón, sintió como si algo invisible lo sujetara. Escuchó una voz gutural que le dijo: «No deberías estar aquí». Finalmente logró escapar, pero juró nunca regresar. Hoy día, el Callejón de las Almas sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Los guías turísticos rara vez lo mencionan y los locales prefieren ignorar su existencia. Pero para aquellos que se atreven a desafiar las advertencias, una cosa es segura: algo oscuro habita en ese lugar y está esperando. La Dama del Campanario. En el pueblo de San Juan Chamula, Chiapas, se cuenta la leyenda de la Dama del Campanario, una historia que ha aterrorizado a generaciones. Aunque muchos la consideran una simple leyenda, hay registros y testimonios que aseguran que los eventos fueron reales. En el siglo XVIII, la iglesia del pueblo tenía un campanario que se alzaba imponente sobre la plaza central. María Isabel, una joven de la comunidad, había sido nombrada encargada de tocar las campanas al amanecer y al atardecer. Era conocida por su devoción y belleza, pero también por los celos que despertaba en otras mujeres del pueblo. Una noche de tormenta, mientras María Isabel cumplía con su labor, desapareció sin dejar rastro.
Al día siguiente, sus padres encontraron su pañuelo ensangrentado cerca de la base del campanario. La investigación no llevó a nada concreto, pero algunos habitantes comenzaron a reportar extraños acontecimientos. Decían escuchar las campanas repicando en la madrugada, incluso cuando no había nadie en la iglesia. En 1921, un sacerdote, el padre Esteban, decidió investigar. Pasó una noche en la iglesia, armado con una cruz y agua bendita. Según su relato, mientras rezaba en el altar, las campanas comenzaron a sonar con furia. Al subir al campanario, encontró a una figura femenina de espaldas, vestida de blanco. Cuando le habló, la figura volteó, revelando un rostro cadavérico y unos ojos que emanaban un brillo rojizo. Antes de desaparecer, la figura le susurró: «Yo no encontré paz aquí». Desde entonces, el campanario fue sellado, pero los eventos paranormales continuaron. En 1984, un grupo de investigadores paranormales visitó el lugar. Lograron capturar en audio lo que parecía ser una voz femenina cantando un lamento. Además, las fotografías mostraron orbes de luz y sombras inexplicables. Uno de los investigadores, Juan Ramos, aseguró haber visto a la dama del campanario en su habitación la noche después de la visita. A los pocos meses, falleció en circunstancias misteriosas. Hoy en día, el campanario sigue sellado, pero los habitantes de San Juan Chamula aseguran que la dama del campanario aún se manifiesta en las noches de tormenta, buscando redención o tal vez venganza. Aquellos que se atreven a acercarse juran escuchar su voz, entremezclada con el sonido del viento, un recordatorio de que su historia, real o no, sigue viva en la memoria del pueblo. Y así concluye nuestros relatos paranormales. No olvides apagar las luces al dormir, pero cuidado, porque en la oscuridad nunca estás realmente solo. Nos vemos en el próximo relato, donde el misterio y el terror volverán a encontrarnos.